Muy buenos días, amigos madridistas, ¿qué tal estáis? Hoy es domingo 21 de noviembre, un día más viendo la transformación de la casa de todos los madridistas. Acompáñame hasta el final del vídeo a dar la vuelta completa al exterior y acceder al interior del estadio. Y ya sabes, dale me gusta a este vídeo, me estarás ayudando muchísimo. Y suscríbete y activa las notificaciones si todavía no lo has hecho. Hoy vamos a cambiar el sentido de la vuelta. Hoy vamos a empezar por Paseo de la Castellana, Fondo Norte. Después nos asomaremos a ver cómo va ese lateral este del estadio. Y por supuesto terminaremos Fondo Sur e interior del estadio. Vaya, yo pensaba que hoy íbamos a tener la instalación de esta enorme pieza, pero parece que se está resistiendo en el interior la instalación de la tercera aguja. Por cierto, fijaos en las piezas blancas que tenemos allí al fondo, acopiadas junto a la valla, la forma extraña que tienen. ¿Dónde irán instaladas? Vemos todo lo que tienen en esta zona de acopio de materiales a los pies de la Torre B, acero corrugado, muchísima ferralla en la zona y las dos enormes grúas de Aguilar desplegadas en la zona para la instalación de la aguja número 3 que veíamos en el día de ayer. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos la cesta desenganchada, las piezas blancas y esos cilindros que llevamos varios días viendo. Esas piezas y por detrás las cadenas y los gatos hidráulicos que conectaron en su día los carretones de la cubierta oeste. Vamos a comenzar a recorrer el lateral oeste del estadio, Paseo de la Castellana. Ya habéis visto en los vídeos del club y como os adelanté hace unos días, se confirma que el Real Madrid va a disponer en toda esta fachada oeste del estadio de una pantalla, entre comillas, de 20.000 metros cuadrados en plena arteria principal de la ciudad. Es que con tecnología de video mapping el Madrid va a poder proyectar imágenes sobre la fachada oeste del estadio. También sobre los cordones vemos cómo se van instalando ya la totalidad de esas plataformas de andamios de servicio. Enseguida tendremos que ver cómo llegan a la obra las piezas para completar este megapórtico de Castellana que une la parte superior de las torres B y C. Quiero hacer zoom a los carretones porque ya sabéis, lo vamos a ver ahora, en el fondo norte están retirando las piezas del que se encuentra sobre la megacercha número 3. Ya hemos hablado de esto varias veces, ahí veis los tubos que están colocando para el paso de cableado y que cuelgan de esos soportes del techo del tercer anfiteatro. Nos encontramos ya llegando a la Torre C y os enfoco hoy con claridad la junta que está dando problemas. Ahí podéis ver la cantidad de pernos que han retirado. Venga, ponedme en los comentarios cuántos han quitado. Cada vez los árboles con menos hojas y cada vez el estadio más cambiado a medida que pasan los días. Aquí abajo las piezas blancas a las cuales estamos haciendo seguimiento y que tienen que ir desapareciendo durante los próximos días. No sé si quedan 8 días para que vuelva el fútbol al Bernabéu. Y todo esto no se puede quedar aquí, esto hay que ir instalándolo, chicos. Sabéis que todo lo que llegue a la obra se tiene que instalar antes del próximo partido. Así que nos va a arrancar una semana, creo que muy entretenida y llena de cambios. Vamos a adentrarnos por el fondo norte a ver qué nos vamos encontrando. Ya estamos en este cruce de Paseo de la Castellana con Rafael Salgado, a puntito de recorrer el fondo norte. Disfrutamos de esa panorámica y vamos a dirigir nuestra mirada a la parte superior de la megacercha del fondo norte. A ver si vemos algún tipo de modificación en las piezas amarillas que apoyan sobre el carretón en esa zona. Se está preparando la enorme grúa blanca de Grúas Fraile y ahora avanzaremos por el fondo norte para seguir disfrutando del avance de las obras. Como me gusta siempre echar un vistazo a esta zona y contemplar el megapórtico apoyando sobre las torres de apeo y sobre todos los andamios. Bueno, a ver, sobre los andamios no apoya, pero el día que los vayan retirando y que se sustente absolutamente todo solo con las torres y la viga corona va a ser espectacular. Pues la grúa Fraile hemos visto cómo se está preparando y luego tenemos la de Aguilar, la blanca de aquí, que tiene ahí enganchada ya la cesta. Ahí lo podéis ver, me da a mí que vamos a tener movimientos importantes en la parte superior de la cubierta del fondo norte. En la zona del fondo norte vamos a avanzar hoy algo más rápido de lo habitual, para no aburridos, unos planos
de las prolongaciones bajo las costillas. Estos otros tramos que siguen igual que ayer. Y si sumamos la mirada, creo que esas vigas de ahí las han colocado nuevas, fíjate lo que te digo. Y en la pared interior de la costilla de hormigón han colocado esa pieza y estas otras de aquí también. Wow, si digo que esto está siempre igual, vamos a echar un vistazo a esa zona. Ahora nos acercaremos porque justo detrás de la torre de apeo podemos ver cómo están introduciendo una nueva pieza que se está ahí balanceando. Y ahora nos acercaremos a la zona a verlo mucho mejor. Vistazo general a la fachada. Nos dirigimos a las últimas filas del cuarto anfiteatro fondo norte. Ahí lo podéis ver. Y continuamos a ras de calle, viendo ahí al fondo las piezas de la visera que parten de la cercha del fondo norte. Pues llegamos a esta zona donde estamos viendo la instalación de esta enorme pieza. Está casi en el interior de la galería. Aquí si te despistas te pierdes actuaciones bastante llamativas. Esas piezas que van creciendo poco a poco y que formarán parte de esta estructura que vamos a ver en el directo de mañana. Sobre el estadio vemos más trabajos de soldadura en el interior. Y vamos a ir dejando atrás Rafael Salgado para empezar a bajar por Padre Damián a ver qué novedades tenemos hoy en el edificio del lateral este. Empezamos ya a girar hacia Padre Damián, un auténtico crack, ese hombre del Mercedes que me ha saludado y que es seguidor del canal. Y ojo, aquí han movido el perímetro de la obra, pero han dejado las barreras ocupando el carril. Vamos a girar la cabeza para ver cómo se van levantando esos enormes pilares de la zona de Padre Damián. Joder, es que son enormes, ¿eh? Ahí podéis ver la parte superior, cómo se va cubriendo de armaduras, poquito a poco, sigue ganando metros de altura. Y por favor disfrutad de esto, cómo se está llenando todo de los enormes pilares rojos y de las correspondientes vigas que los van conectando entre sí. Vaya maraña que ya casi nos tapa por completo. Fijaos el pilar de hormigón del que íbamos disfrutando desde la zona del fondo norte. Ahí podéis intuir las armaduras del último tramo que se está ejecutando. Tremendo, ¿eh? Y aquí podéis ver las distintas piezas para la ampliación de la grada. Por cierto, está bajando la pieza con la que la están izando al interior del estadio. Ahí lo tenéis, a los pies de la puerta 53, todas las piezas aquí acopiadas y también las de los tramos de los escalones. Tengo ganas de entrar para ver cómo va por dentro. Fijaos también aquí a los pies del pilar de hormigón, todas las piezas rojas que hay acopiadas para ir realizando las diferentes conexiones entre pilares. Subimos la mirada y vemos cómo van los trabajos desde muy cerquita. La verdad es que ahora que están haciendo retroceder la valla de la obra y con las barreras se puede pasar por aquí mucho más tranquilo. Eso siempre sin sobrepasar la vertical de la valla de la obra, que no quiero que se enfaden mis amigos de FCC, grandísima empresa. Vemos cómo van avanzando los trabajos en la instalación de los paneles de barandillas en los descansillos. Hay que decir que no han avanzado absolutamente nada en estos últimos días, pero seguro que pronto empezamos a verlos crecer en estos tramos de descansillo de aquí pintados de blanco. Alejamos la mirada, disfrutamos de la fachada este y de los enormes pilares instalados en la zona, y juraría que ya están todos instalados, por cierto, porque esta ampliación que hicieron durante esta semana para el perímetro de la obra era para ganar ese carril por el que entraban los camiones que las transportaban, y me da que pensar, ya no intuyo ninguna zona en la que puedan faltar, que ya han traído todos los de enormes dimensiones, y todo lo que pueda faltar por llegar a la obra ya son conexiones entre pilares, vigas y soportes más pequeños, de menores dimensiones que estos principales, que son los que hemos ido viendo crecer a lo largo de la fachada, de la zona más cercana a la fachada del estadio. Miramos cómo va ganando densidad cada día más los núcleos de escalera que crecen desde el torreón A hasta la zona del pilar, y vemos cómo ya han colocado planchas de forjado colaborante en ese tramo que os estoy mostrando ahora mismo en pantalla.
Vistazo general para despedirnos desde esta zona y bajar a la Plaza de los Sagrados Corazones. Fijaos qué tamaño tienen, ¿eh? Son muy grandes, de verdad, ¿eh? Si podéis pasar por la obra, pasaros a verlos, porque son tremendos. Venga, vamos a ver los cambios desde Sagrados Corazones. Pues ya estamos en Plaza de Sagrados Corazones viendo y disfrutando de los espectaculares pilares que han instalado en apenas 3 días. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son los que cuento. Ahí tenéis la parte superior de estos. Este de ahí, fíjate, todavía tiene las piezas que se utilizaron para el izado y colocación del mismo. Y ese de ahí también. Todos con formas distintas en su parte superior. Vistazo general de la Plaza de los Sagrados Corazones. Aprovecho para recordaros que esta tarde hay directo hablando de la actualidad del Real Madrid, de la Asamblea y del estadio. Y mañana también. Mañana voy a un canal madridista que se llama Madridismo al Día TV. Así que os quiero atentos al canal esta semana porque va a haber muchas cosas y también hay novedades y cositas que os tengo que contar de cara a las Navidades. Fachada sur del estadio. Ahí vemos las costillas de hormigón asomando. Ahora vamos a ir a esa zona a ver qué está ocurriendo en la fachada que da Avenida de Concha Espina. Finalizamos el recorrido por Sagrados Corazones. Empezamos ya a recorrer el fondo sur en dirección a la Torre B. Y nos vamos despidiendo del plano del que gozábamos, de las 4 torres. Increíble el volumen que va a ganar el estadio en esta zona del lateral este. Os hago un plano de cerca de todas las conexiones vistas desde esta zona del fondo sur. Y amigos, una novedad que se nos ha debido pasar durante estos días. Voy a revisarme los vídeos de ayer y antes de ayer, porque esta pieza de aquí sí que había visto que la habían colocado, pero esta de aquí nos la han colocado y no nos hemos enterado. Os animo a que vayáis a alguno de los vídeos de ayer o antes de ayer a echarle un ojo a ver si se nos ha colado o lo pusieron ayer por la tarde. Me cuesta creer que fuese ayer por la tarde, ¿eh? Esas piezas son similares a las que hemos visto antes en el fondo norte, que estaban comenzando a instalar. Vemos los trabajos que se están haciendo en ese núcleo de escaleras, bajo esos tramos que nos oculta la pieza de hormigón. Más que solo deben estar ahí con alguna radial cortando o limando algo. Vemos la gran cantidad de chispas que están saltando en la zona. Quiero que os fijéis en las costillas de hormigón de la zona, porque en aquella zona ya han terminado de instalar los andamios y muy pronto veremos ahí cómo empiezan a raspar el hormigón y ejecutar las perforaciones para colocar nuevas armaduras y conformar esos refuerzos o esas prolongaciones que se hacen para posteriormente colocar también los tramos de escaleras. Vistazo general de la fachada del fondo sur. Me fijo en la parte superior de la cubierta, en ese tramo en el que todavía falta por colocar 2 de las piezas que conectan las estructuras. Ahí lo podéis ver las conexiones en ese tramo de la izquierda, en vuestra parte baja de las pantallas. Ahí lo centro un poquito. Y esas dos conexiones de ahí en el medio de vuestras pantallas ahora mismo. Si os fijáis en el resto de la estructura, están completamente instaladas todas. Desde esta zona volvemos la vista atrás, porque si no hay cosas que nos perdemos. Estas son las cosas buenas de que cada día voy cambiando un poquito el recorrido para ver todo desde distintos ángulos. Vamos a ver todas las plataformas que se están activando y que empiezan a entrar hacia la fachada del estadio. Y vemos desde dónde venimos y a dónde estamos llegando ya, porque estamos completando ya la vuelta alrededor del estadio. Ahora cogeré mi entrada para el Tour del Bernabéu, el cual os recomiendo hacer y que vengáis a visitar, porque vais a alucinar. Y llegamos al inicio del vídeo, final del recorrido, y ahora nos vamos al interior del estadio y ahí podéis ver cómo asoman ya las agujas que ya están instaladas y que parten de la parte baja de la extensión en el fondo sur de la cercha número 3.
Venga, pues vamos a ver cómo han cambiado las cosas en el interior con respecto al vídeo de ayer. Ahí vemos la pieza que veíamos antes cuando nos asomamos a la zona de acopio de materiales. Todavía no está instalada, así que vamos a ver cómo van en el interior. Vamos a asomarnos por aquí, que llevamos días sin hacerlo. Vemos que tienen aquí los tubos que veíamos que introducían en las costillas de hormigón en la zona del fondo sur y que están asomando ligeramente. Y por lo demás, poquitas novedades. Vamos a ver desde el fondo norte. En esta zona vemos piezas acopiadas de diversa índole sobre la plataforma auxiliar de Castellana. Estas tan curiosas con esos pinchitos que tienen, las tolvas y esta zona de aquí que tiene esas placas de forjado colaborante colocadas encima de los containers. Venga, pues vamos a acceder al mirador, que imagino que ya tendréis ganas, que en el día de ayer nos llevamos muchas sorpresas en el interior. Y ahora sí que sí, amigos, ya estamos en el interior de la casa de todos los madridistas, disfrutando de la gran cantidad de cambios que están produciendo en el interior del estadio. Así que venga, ya sabes, nos apoyamos en la barandilla y nos disponemos a disfrutar de las obras. Le das primero me gusta y te suscribes y activas las notificaciones si todavía no lo has hecho. Eso sí, antes le damos la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal, Francisco Sánchez. Muchas gracias, amigo, gracias por el apoyo que me das en el canal. Y ya sabes, si tú también quieres aparecer en los vídeos y crees que me merezco tu apoyo, ya sabes, botoncito aquí abajo de unirse y pasas a ser miembro premium de Fanático Real Madrid con todas las ventajas que ofrezco. Venga, vamos a comenzar. Fondo sur, interior del hipogeo. De momento sin movimientos en esa zona ya hormigonada que hemos visto crecer durante los últimos días. Ahí podéis ver esa plataforma que ha ido apareciendo de hormigón. Ahora subir la mirada a las gradas del fondo sur, ocupadas por esa plataforma de trabajo donde se siguen amontonando las armaduras. Y vamos al esquinazo sureste, porque podemos ver avances significativos con respecto al día de ayer. La colocación de armaduras sigue siendo la misma. Por cierto, ha llegado ahí un camión grúa con piezas rojas en la zona del volquete. Imagino que sean para el interior del hipogeo, y si son rojas seguramente es que sean de Rodio Cronsa. Nos fijamos ahora en la grada que está creciendo en la zona de tribuna fondo sureste. Ahí vemos las piezas metálicas con esos apoyos verticales que llevamos viendo durante estos días. Sobre ellas se tendrá que ejecutar la instalación de las gradas de la zona de tribuna, y por debajo vemos cómo sigue ganando densidad la estructura de andamios que servirán para colocar los paneles de encofrado. Primero irán los listones, luego los tableros de madera, e imagino que finalmente colocarán sobre ellos las distintas armaduras. Vamos a subir ahora a la zona del tercer y cuarto anfiteatro fondo sur, esa ampliación de sectores. Vemos cómo siguen colocando nuevas piezas que conectan perpendicularmente las zancas de las gradas, esas piezas con aspecto escalonado, que son las que dan forma de graderío. En esta zona podemos observar cómo en los últimos días se han reactivado bastante los trabajos, se han vuelto a poner en marcha, porque este sector debe de quedar igual que este de aquí para el día del partido contra el Sevilla. Pero bueno, ahora en un ratito volvemos a ese esquinazo. Vamos a subir un momento a la zona del cuarto anfiteatro, a ver si vemos avances. Esa zona en la que nos fijamos ayer, ya tienen instaladas de nuevo las barandillas y siguen sin colocar los asientos en esas dos filas. Que, por cierto, dentro de muy poquito voy a hacer directo analizando el vídeo que subí ayer del Real Madrid, aprovechando la asamblea de socios compromisarios, porque se pueden ver novedades sobre los palcos del tercer y cuarto anfiteatro. Vamos a seguir nuestro recorrido por el estadio. Grada abatible abierta, elevada como todos estos últimos días. Sector sin asientos en la parte superior del palco de honor, zona del primer anfiteatro. Los asientos están acopiados ahí arriba, en esa zona del vomitorio. Y vamos a avanzar a esa zona de grada que veíamos anteriormente, porque están colocando una enorme pieza de hormigón prefabricada. Ahí tenéis, que es la parte más superior de la ampliación del tercer anfiteatro. Podemos ver todas las piezas colocadas. Esto realmente se ejecuta muy rápido. Esto lo han hecho en apenas 24 horas.
Vemos la pieza amarilla que utilizan para alisado de las piezas. Y esa de ahí me sorprende que lo estén haciendo con la grúa torre. Por cierto, antes lo hemos visto desde fuera. Esto pasa por entre medias de la cercha del fondo norte y no sé cómo lo habrán hecho. Me imagino que con la grúa blanca que hay fuera de menor tamaño lo han subido hasta la plataforma de la grada y luego lo han enganchado para maniobrar porque les vendrá mejor, imagino, no sé. Pues bueno, todo ese sector y este otro del segundo anfiteatro que veis con los andamios y los plásticos tiene que quedar libre para el día del Sevilla. Así que tenemos que tener la zona de la grada lista para entonces, durante estos días, nos lo vamos a pasar muy bien viendo los avances en el interior del estadio. En ese otro sector del cuarto anfiteatro, ya lo veíamos ayer, han colocado las piezas de hormigón que habían retirado, son las que veis así bastante sucias, con esos triángulos que se marcan, parecen más limpios entre comillas, es donde van anclados los soportes de los asientos, todavía tienen que colocarlos y tienen que colocar también las barandillas en esa zona. Vamos a volver un segundo ahí, que se les está quedando enganchado. ¡Oiga! Ahí lo tenemos. Parece que tienen algo de problemas, ¿no?, en esa zona para terminar de instalar esa pieza de hormigón prefabricado. Está enganchada en la zona de la izquierda, en ese tejadillo de la caseta. Esa caseta de ahí no deja de ser un palco VIP. Bueno, mientras siguen maniobrando, vamos a bajar. Por cierto, veo aquí que en ese córner también han retirado los asientos, pero lo que nos interesa está ahí abajo en el córner noreste, porque es bastante notorio el avance que se está produciendo en ese futuro túnel de acceso al terreno de juego en el fondo norte. No va a tener grada abatible, como ya hemos comentado, va a ser muy similar al que ya está ejecutado desde hace muchísimos años en el fondo sur. Vemos la gran colocación de armaduras en el suelo del túnel de acceso, también las capuchas fluorescentes en las armaduras que parten verticales y que ejecutarán los muros de ese túnel, y por detrás empezaremos a ver dentro de muy poquito también avanzar con la colocación y el hormigonado del suelo del túnel logístico, que le queda muy poquito. Vemos cómo llegan nuevos operarios con más listones amarillos para crear alguna plataforma donde pondrán paneles de encofrado, y ahí vemos también en la zona que lleva ya bastante tiempo hormigonada, vemos cómo están trabajando con un pequeño robot que tiene una pala excavadora, así que siguen retirando tierra de esa zona. Y de aquí me interesa bastante, ayer no lo comenté, tenían puesto por ahí unos taladros con los que hacen perforaciones en el hormigón. Veis esas dos líneas de tribuna a los que le falta el asiento. Ayer tenían ahí puestos unos taladros. Os recomiendo que vayáis o al vídeo de los detalles o al vídeo completo y busquéis esa zona, porque fue bastante interesante. Pues atención, que con los listones esos, a pesar que se metían al túnel logístico, no, lo están dejando acopiados en esa zona. Vemos por detrás toda la zona apuntalada. Vamos a ver también cómo avanzan los trabajos en la colocación de armaduras en esa zona de grada del lateral este, que tiene que empezar a ganar ya densidad en la parte superior con la instalación de más tramos de armaduras y que le vayan dando ese aspecto escalonado. Yo creo que van a llegar hasta donde está esa malla azul protectora y les va a quedar por realizar un tramo más del córner antes del partido contra el Sevilla. Entonces, estos días hemos dejado de ver avances en lo relativo a la instalación de las viseras bajo las que se ocultará la cubierta retráctil en el fondo norte. Faltan todas esas por instalar hasta que no veamos que en esas zonas se instalan unas piezas blancas. No van a subir las viseras. Vamos a llegar a esta zona aquí porque os quiero mostrar cómo están colocando ya los andamios bajo la cercha número 3 en las uniones que deben de recepcionar las agujas que parten desde la cúspide de la pirámide bajo la cercha del fondo norte. Desde esas de ahí, los andamios que las reciben bajo la zona de la extensión ya llevan bastante tiempo instalados y los podéis ver ahí en pantalla. Y vamos a girar disfrutando de la inmensidad del Santiago Bernabéu para ver cómo continúan instalando la tercera aguja que estábamos viendo en el día de ayer y que les está dando quebraderos de cabeza. Esta parece que está costando un poquito más,
Parece que finalmente ya está en su posición. Imagino que ahora empezarán a trabajar en la colocación de los pernos. Pensaba que esta la íbamos a encontrar ya instalada en el día de hoy. Ahí vemos la pieza, falta tan solo una y como ya hemos visto en varios fragmentos del vídeo, todavía sigue acopiada en la zona de Paseo de la Castellana con Avenida Concha Espina. Os dejo por aquí también la agenda del día de hoy, que tenemos 3 partidos: Real Madrid baloncesto, Granada Real Madrid y luego también el Real Madrid femenino Juan Valdebás contra el Alavés. Me estaba yendo a casa y fijaos lo que acabo de descubrir. Acaban de bajar el carretón que se encontraba sobre la cercha del fondo norte, encima de la megacercha número 3. Y nada más, amigos, espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Si ha sido así, ya sabes, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones si todavía no lo has hecho, y hazte miembro premium del canal. Te dejo por aquí más vídeos y directos interesantes sobre la actualidad del Real Madrid y las obras del Santiago Bernabéu. Nos vemos en próximos vídeos, amigos madridistas. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Hasta la próxima y a la Madrid.